Isaac. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Randall Carballo. Bienvenidos a Alternativas, dándole gracias a Dios por un programa más ya hoy, 11 de diciembre. Un programita más, como siempre, los viernes. Agradecerle la calurosa compañía que usted, pues, nos brinda a cada programa en estas 2 horas que tenemos a través de la 1500 AM en Radio 16 y nuestra página de Facebook. Hoy un gran tema con grandes invitados, probablemente ya van a conocer algunos que les llamamos invitados de la casa, porque vamos a estar hablando del empleo público en Costa Rica. Contamos con la presencia de Manuel Hernández, Gisela Víquez, Jorge Córdoba y Jorge Coronado. Pero antes de presentar a los grandes invitados de esta noche, les voy a ceder la palabra al panel, al elenco de alternativas, empezando por Michelle. Así que Michelle, adelante y buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos los que se conectan el día de hoy. Bueno, hoy es un día muy especial porque hoy es el último programa del año y el cual tenemos algo muy interesante que es el tema de hoy, empleo público. Por lo tanto, les solicitamos que nos sigan durante estas 2 horas y que nos escriban a través de nuestro Facebook Live cualquier consulta, pregunta y las estaremos leyendo durante la transmisión del programa. Panga, bienvenido. Muchas gracias, muy amable compañera. Y ante todo, bienvenida Gisela, bienvenido don Jorge Manuel, Jorge Coronado. Bueno, estamos entre Jorges, entonces, qué maravilla. Obviamente al equipo de locución, ¿verdad? Nuestro, a Randall y a Michelle, y a Isaac, que es el encargado de todos los controles. Muchas gracias también, naturalmente, a Radio 16, que nos presta nos proyecta definitivamente al éter, ¿verdad? Como decían antes. Ante todo, muchísimas gracias a nuestro auditorio que, en efecto, cada viernes nos da la cortesía de escucharnos. Y como bien señalaba Michelle, este es el último programa de este año. Empezamos, si mal no recuerdo, el 15 de enero, ¿verdad? Con un programa muy interesante, pero sí prometemos que realmente es muy interesante y ya tenemos incluso los panelistas y todo el asunto. Y ahí seguimos hasta que el auditorio nos saque del dial, ¿verdad? Entonces ya ahí sí, porque nos debemos definitivamente a nuestro auditorio, a nuestro pueblo. Hoy quiero destacar la, la importancia de la emisión porque vamos a tocar un tema supremamente importante, que es el de empleo público. Y aunque suena esto de empleo público alejado del empleo privado, resulta que nada que ver definitivamente, ¿no? Porque en mi opinión, siempre el empleo público es tomado como referencia, incluso por los patronos, ¿verdad? Para definir salarios en el sector privado. Y aquí se da el efecto dominó, ¿verdad? Lo que pasa en el sector público obviamente afecta a todo el resto de asalariados, ¿verdad? Salud, ahí, Jorge, a todo el resto de los asalariados, ¿verdad? Y afecta definitivamente a todo el pueblo costarricense en general. Y entonces entender, dilucidar de qué se trata esto del empleo público es fundamental para comprenderlo y para entender en qué momento estamos a nivel de realidad nacional y qué nos espera. Y creo que el panel, y los compañeros no pueden ser mejores para pues que nos aclaren sobre esta situación, ¿verdad? Y solo les recordamos que pedimos lo de siempre, ¿verdad? Que las intervenciones sean muy expositivas y muy explicativas en aras de que todas y todos entendamos, que evitemos lógicamente la polémica entre nosotros, ¿verdad? Que eso es lo que lleva a que se apague el radio, ¿verdad? En las casas y que en el tiempo que nos señala Michelle, ¿verdad? Pues expongamos con toda claridad nuestras tesis, ¿verdad? Pero Michelle es la que distribuye los tiempos y entonces yo me quedo quietecito aprendiendo porque sé que voy a aprender muchísimo, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Panga. Precisamente el lema del programa es donde le invitamos a pensar libremente para formar un mundo integralmente mejor. Por esa razón también lo invitamos a usted como oyente que aproveche a los invitados de hoy el tema tan interesante y pueda hacer sus consultas, como lo mencionó Michelle al principio del programa, sus comentarios, sus saludos, sus sugerencias, porque este programa
pues está hecho con todo el cariño para usted, ¿verdad? Que siempre nos acompaña. Antes de explicarles cuál va a ser la mecánica de este programa, quiero empezar a darle la bienvenida a cada uno, unos 30 segunditos ahí, un minuto, ¿verdad? Como a modo de bienvenida y después ya vamos a explicar cuál sería el orden de las exposiciones de esta noche. Así que empezando por doña Gisela Víquez, bienvenida a Alternativas, gracias por aceptar de nuevo una invitación acá. No, muy buenas noches, al contrario, gracias a ustedes por tenerme en cuenta y además hacerme del honor de compartir con los panelistas del día de hoy, sobre todo y en especial en un tema que el día de hoy nos tiene de alguna manera interesados por los efectos y las consecuencias que las decisiones que se tomen al respecto pueden tornarse. Entonces, de verdad que muchas gracias y esperamos que sea una noche de mucho provecho para quienes nos escuchan. Así es. El segundo invitado sería don Jorge Coronado también, que ya nos ha acompañado igual que doña Gisela en otros programas, así que siempre les decimos que son de la casa, así como los que nuevos que van llegando, así que bienvenido don Jorge Coronado, porque tenemos dos Jorges hoy, entonces muchas gracias por estar aquí. Bueno, un agradecimiento al programa Alternativas por esta nueva invitación y hablar de un tema candente, un tema muy actual, y efectivamente esperamos que hoy puedan disfrutar de 2 horas de clarificaciones sobre las graves consecuencias de una iniciativa como esta. Don Jorge Córdoba, bienvenido a Alternativas, bienvenido a la familia de Alternativas, así que muchas gracias por compartir con nosotros. Y buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cuando Luis Ángel me llamó hace como 4 meses, yo dije, voy a decirle a Luis Ángel así una fecha bien larga, ¿verdad? Para poder ver un tema que en ese momento ya debe haber estado resuelto y apenas estamos empezando, ¿verdad? Estamos empezando, que ha cambiado mucho el panorama y que es muy complejo para la función pública. Entonces es un gusto participar con los diferentes panelistas, con don Manuel, que hemos estado conversando ahí por ratos sobre el tema, y Gisela, que además de que fue mi estudiante, es un agrado compartir con ella algunas ideas, y el mismo Luis Ángel, ¿verdad? Que también fue mi profesor y mi estudiante. Entonces estamos para servirles. Muchísimas gracias. Y nuestro cuarto invitado, don Manuel Hernández, que nos acompaña acá en Alternativas, también agradecerle por compartir con nosotros esta noche. Muy buenas y fría noche, porque han estado frías estas noches, y agradecerle a Alternativas la invitación que me hizo para poder compartir y aprender, desde luego, con ustedes acerca de este tema. Un tema que es un tema, yo diría, de una rabiosa actualidad y que creo que va a marcar mucho el futuro de la institucionalidad y de la democracia de este país. Muchas gracias, don Manuel. Ahora sí, para explicarles más o menos cuál va a ser la mecánica. Para los que ya acostumbran ver el programa también, normalmente van a ver que cada invitado va a contar con 20 minutos de exposición. Les agradecemos estar pendientes del tiempo. También Michelle les va a estar escribiendo a través del chat de la plataforma de Zoom 5 minutos antes de cumplir los 20 minutos. Esto para que podamos cumplir con los tiempos y que al final incluso nos pueda quedar tal vez un minuto de cierre para cada uno y podamos distribuir el tiempo de la mejor manera. Así que pues le voy a ceder la palabra a don Jorge Córdoba, que sería la primera persona quien va a realizar su exposición de 20 minutos. Igual, Michelle nos va a hacer el favor de escribirle 5 minutos antes, como ya lo dije, para estar atentos ahí en el tiempo. Así que, don Jorge, le cedo los 20 minutos de exposición. Agradecerle también a usted que nos acompaña y nos está escuchando a través de Alternativas en la 1590 y en Facebook Live. Así que, don Jorge, le cedo los 20 minutos. Bueno, reitero el agradecimiento a Alternativas, a Luis Ángel,
y me agrada mucho compartir esta mesa con el doctor Manuel Hernández, con la máster Gisela Víquez, con don Jorge Coronado, sociólogo, con una especialización en economía política y gran activista social. Es para mí, digamos, como docente y también como abogado, expresar algunas ideas, digamos, sobre este tema. El tema de empleo público es uno de los temas más complejos que hay en la actualidad, en razón de que se han venido dando a través de estos años toda una serie de leyes que vienen a disminuir y afectar los derechos de los funcionarios públicos y afectando también a un gran sector de la clase media, en donde se cuestiona su trabajo, se cuestiona su salario, se cuestiona su dignidad y toda una serie de puntos que hacen más difícil la gobernanza de nuestro país. Además, encontramos toda una serie de grupos liberales y neoliberales que se han dado la tarea de vincular la crisis fiscal y presupuestaria a los funcionarios públicos, convirtiéndolos en los culpables de la situación del país, cuando más bien hay decisiones políticas e irresponsables de diferentes gobiernos, evasión de impuestos, colusión, inactividad del Estado, desmejora en los servicios públicos que han afectado más gravemente la situación y estabilidad política y económica del país. Mis conceptos, la mayoría van a tratar de ser más jurídicos, digamos, que políticos o digámoslo así, subjetivos. Hay un aspecto importante que hay que entender, que es que cuando se habla de empleo público, se podría hablar de dos categorías generales. Una que se llama el empleo público propiamente, ¿verdad? Que es aquella que es de naturaleza estatutaria, que significa que no hay negociación entre las partes. Normalmente, en esta categoría está la administración central. Y también hay otra que se llama el empleo público en el ámbito o en el sector público. Ok. Esa sí involucra instituciones autónomas, entes públicos no estatales, etcétera, ¿verdad? Y dentro de ese vamos a encontrar lo que han querido ahora introducir en este proyecto de ley como mixto, ¿verdad? Que es aplicación de derecho público y privado, pero en esta iniciativa es otra cosa, ¿verdad? Es muy distinto a lo que, digamos, conceptualmente podríamos analizar el tema. Estas categorías fueron desarrolladas hace muchos años por el doctor Mauro Murillo y creo que cuando Mideplan presenta la primera, después presenta la segunda versión, sí, definitivamente no toma en cuenta aspectos propios de la organización administrativa y sobre todo de la organización jurídica, digamos, de la administración. Al punto que en estos momentos, por ejemplo, han tenido que hacer agregados en algunas de las mociones 137 que quieren introducir, en donde dice, véase la Ley General de Administración Pública, vea cómo regula la Ley General de Administración Pública, cuando hay muchas de las cosas que ya están reguladas. Es decir, que realmente como ley marco no está, digamos, respondiendo a los intereses. Hay dos normas constitucionales que son fundamentales y que se relacionan con el artículo 11 de la Constitución Política, que es lo que regula el principio de legalidad, ¿verdad? Y propiamente la actividad del funcionario público. El 191 y 192 son los que nos vienen a establecer una relación estatutaria. Es decir, nos viene a señalar que la administración, el Estado, podrá contratar dentro de un estatuto de servicio civil, que es el que va a establecer derechos y deberes de los funcionarios públicos, ¿verdad? En esta relación estatutaria
hay diferentes características, entre ellas que el funcionario se debe de acoger a lo que la administración establece, ¿verdad? Entonces la administración viene y dice que necesita un especialista en comercio exterior, y entonces eso es lo que va a contratar, ¿verdad? Propiamente, ¿verdad? Dentro de la norma. Entonces se establece un salario, se establecen los deberes, y el que quiera ir a trabajar con la administración tendrá que sujetarse a lo que establece la administración. Esa es una parte, ¿verdad? Ahí es donde estamos hablando de empleo público propiamente. Pero también está la otra parte que es lo que yo no, digamos, me cuesta mucho entender en la propuesta que hay, donde hay un desconocimiento del régimen jurídico que cubre a todas las instituciones autónomas, ¿verdad? Y todo lo quieren como poner en una bolsa, ¿verdad? Y decir, estos son los funcionarios públicos. A ellos es que hay que tener que someterlos a un mismo régimen cuando encontramos normativa distinta en cada uno de los regímenes jurídicos que regulan a los funcionarios públicos. Pero sí quería, digamos, plantear el tema del 191 y 192, porque ese es lo que nos ha permitido el crecimiento de la administración pública en un sentido positivo, en razón de que se busca cumplir con la legalidad, se busca cumplir con un buen servicio público y con transparencia, etcétera, ¿verdad? Dentro de eso es que se mantiene esa misma línea. Hay otro aspecto que yo quiero llamar la atención también, y es que con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ya se le dio un golpe muy fuerte a los funcionarios públicos. Lo que pasa es que no, como dicen, no la vieron venir, ¿verdad? Sino que cuando ya se dieron, ya la tenían aprobada ahí en la Asamblea Legislativa. Fue un grupo muy pequeño, digamos, el que se manifestó para poder luchar contra esa situación, pero ahí mismo lo que se provocó fue un desestímulo para la gente nueva que quiere entrar a la administración pública. Entonces, más bien, en lugar de incentivar la carrera administrativa, lo que estamos viendo con toda esa normativa, ¿verdad? Es más bien que los jóvenes profesionales no quieran ni pasar cerca de una administración pública. Con salarios muy bajos, bajaron el tema de la carrera, bueno, la carrera profesional prácticamente la están casi eliminando, ¿verdad? El tema por el puntaje, ¿verdad? Los puntajes ahora le piden una cantidad, bueno, casi que hay que presentar la fe de bautismo para que le reconozcan un punto a uno en carrera profesional, ¿verdad? Y carrera profesional es propio de la carrera administrativa, es decir, que es la capacitación que va recibiendo el funcionario para ir mejorando su prestación del servicio, ¿verdad? Público propiamente. Entonces, hay un desestímulo, digamos, en ese sentido. También sí quisiera decir que en el tema, digamos, del proyecto de ley, es muy ambicioso desde el artículo 1, que dice que quiere regular las relaciones estatutarias de empleo público y de empleo mixto entre la administración pública y las personas servidoras públicas, con la finalidad de asegurar la eficiencia y eficacia de la prestación de los bienes y servicios públicos dentro de un Estado social de derecho, cuando es más bien todo lo contrario, ¿verdad? Es decir, es la afectación al Estado social de derecho, ¿verdad? Y dentro de esto, dentro de aspectos de equidad, transparencia y modernidad. Pero se les olvida que nosotros ya desde hace muchos años tenemos un artículo 1 en la Ley General de Administración Pública que nos define cuál es nuestra administración pública. También tenemos un artículo 111 y 112 que nos define quiénes son funcionarios públicos. Y nos dice para qué es el funcionario público. 114, para servir a los administrados, ¿verdad? Todo eso, digamos, lo dan por sentado. Y entonces, dentro de este primer concepto de administración pública que está en el artículo 1 de la Ley General, dice que estará constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado.
Entonces, muy bien se pudo haber partido de este concepto, porque es un concepto que ha sido manejado dentro de los ámbitos de la organización administrativa, pero también dentro del régimen jurídico que rige la función pública. Partiendo de este concepto general, encontramos una administración centralizada compuesta por ministerios y muchos órganos con desconcentración también, ¿verdad? Eso es uno. Encontramos una administración descentralizada por materia, que son instituciones autónomas con personalidad jurídica, entes públicos no estatales, empresas públicas, órganos con personalidad jurídica instrumental, y la administración descentralizada territorialmente, municipalidades, consejos municipales de distrito, etcétera. Entonces, cuando nosotros vemos esta cantidad, digamos, más de 300, digamos, instituciones públicas, entendemos que son muchos los regímenes jurídicos aplicables en esto. Entonces, una ley marco que regule a estos entidades tendría que enumerar cosas muy generales, como principios, como, digámoslo así, actividad pública, y otras 4 o 5 cosas más. Eso es una ley marco. No esto que estamos ahorita teniendo, que quiere modificar el Estatuto de Servicio Civil a través no solo de normas de fondo, sino por transitorios, que también la técnica legislativa que han utilizado en esta iniciativa no es muy buena, ¿verdad? Por no decir, pues, otro nombre. Entonces, para ir ya avanzando en otros puntos, lo ha dicho muy bien, cada una de estas instituciones que yo he mencionado, muchas de ellas, por ejemplo, las descentralizadas, tienen su ley propia de creación, creada por la Asamblea Legislativa, cada una de las instituciones autónomas, tienen leyes especiales que se le aplica a ellos, está la ley general que se aplica supletoriamente, ¿verdad? Entonces, dentro de una institución autónoma vamos a encontrar diferentes regímenes jurídicos laborales. Entonces, en muchas de ellas vamos a encontrar funcionarios nombrados por un régimen público propiamente, pero vamos a encontrar también gente nombrada por el Código Laboral, ¿verdad? En algunos de los casos. Entonces, todo eso, yo quiero decirles a ustedes que lo que ha provocado es que hay un desconocimiento en la iniciativa de todas estas particularidades que son necesarias tomar en cuenta si quiere hacer uno una propuesta seria, digamos, sobre lo que es la organización administrativa propiamente. Y lo ha dicho el presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque a ellos los meten en las 8 familias que se crearon, que la misma Contraloría criticó el tema de cómo incluir 8 familias y lo que quieren es una ley marco. Pero bueno, no entendemos tampoco muy bien cuál es el tema. Pero lo que yo sí quiero decir es que en la misma audiencia, en la comisión, el presidente de la Corte señaló que no era posible que Mideplan, que es un órgano político, venga a establecerle las reglas de nombramiento de los funcionarios judiciales. Entonces, es un punto, digamos, y así yo lo puedo afirmar con las diferentes instituciones autónomas. Bueno, el tema de salario global, me imagino que lo van a tocar los compañeros, y el tema de la columna salarial global. Yo voy a tocar 2 puntos más para ir cumpliendo con el plazo que me dieron, y se los voy a dar desde el punto de vista del derecho administrativo. Me parece que no es conveniente crear un superministerio como el de Mideplan, que eso es lo que han pretendido, ¿verdad? Sustraer las funciones que ha venido realizando el servicio civil como un órgano técnico de asesoría, tanto de la administración como de instituciones como la Asamblea Legislativa, que que ha venido utilizando a la Dirección General de Servicio Civil como un órgano de asesoría en los nombramientos propiamente. Es decir, es un aspecto que busca dar imparcialidad y objetividad a todo el proceso. Y pasarle todas estas funciones a Mideplan, que no tiene experticia ni experiencia en esa materia,
definitivamente eso es contrario a lo que son los principios generales de organización administrativa. El tema de las familias, de las 8 familias, ha sido muy criticado, ¿verdad? Ha sido muy criticado y en ese sentido, y lo mantienen. Si ustedes ven el último texto que se aprobó ahora el 10 de noviembre, ahí todavía lo mantienen y mantienen muchas de las cosas que se han venido desarrollando. Y finalmente, bueno, ya el tema de las convenciones colectivas, me imagino que don Manuel y don Jorge nos van a ilustrar con ese tema, que ese es otro tema que tiene base constitucional. Me parece increíble oír a algunos abogados que tal vez sea que están ya determinados por un sector de intereses, ¿verdad? Que dicen que no debe darse la convención colectiva dentro del tema de la función administrativa, pero si nosotros vemos a nivel de las instituciones autónomas, ellos tienen autonomía y dentro de eso, dentro de su propia organización, la misma sala constitucional ha reconocido que pueden suscribir convenciones colectivas. Ahora, lo importante aquí es que sean razonables o que se revisen en razón de que se ajusten muchas de las normas de estas convenciones a un sistema más racional, más equitativo y que posibilite, digamos, una igualdad con, digamos, un salario global como el que pretenden ellos. Pero sí está dentro del marco jurídico también el tema de las convenciones colectivas y se ha analizado, pero ahora parece que es como un tema prohibido, ¿verdad? Y que debe eliminarse y creo que hay derechos que están establecidos ahí y que son muy razonables. Otros tal vez ya en la misma sala ha venido eliminándole a la UCR varias elementos, varias normas de las convenciones colectivas, a Recope, es decir, ya hay muchas de las que se han venido revisando, pero vea que la misma sala constitucional ha eliminado algunos ítems o algunas normas, nada más, pero lo otro lo ha dejado. ¿Por qué? Porque está dentro del marco de derechos y deberes de los funcionarios que trabajan en estas instituciones autónomas. Bueno, en conclusión, me parece que pese a que ya el gobierno ha presentado 2 propuestas para empleo público, no, me parece que no cumple todavía, digamos, con los mínimos establecidos para una ley marco, desconoce lo que es la teoría de la ciencia administrativa en organización y fortalece un ministerio que no debe ser, un ministerio que debe ser para planificación y no para gobierno, no para ejercer políticas estatales. Ok, buenas noches. Michelle. Bueno, vamos a leer un comentario en nuestro Facebook Live. Dice Víctor Arce, buenas noches, excelente iniciativa, muy importante conocer más sobre este proyecto neoliberal, fruto de la mente de serviles y siervos menguados. Seguir diciéndoles que nos escriban a través de nuestro Facebook Live las preguntas o consultas o comentarios que nos quieran agregar y también nos estaremos leyendo a través de, el transcurso del programa. Randall. Ahora seguimos con la segunda exposición de la noche a cargo de don Manuel Hernández. Así que le recuerdo, don Manuel, que tiene 20 minutos donde Michelle le va a estar acordando 5 minutos antes por medio del chat de Zoom para poder ir cumpliendo con el tiempo. Así que muchas gracias. Adelante. Este tema, como dije cuando nos estábamos presentando, es un tema como aquella canción de Shakira, de rabiosa actualidad. Y es así que el 27 de noviembre, un medio de comunicación colectiva de cuyo nombre no me quiero acordar, un jurista escribió una cuartilla donde comparaba los sindicatos con hordas de
de acosadores sexuales y de sátiros. Y en estas cuartillas apologéticas de odio, por donde han corrido ríos de tinta en contra, desde hace mucho tiempo, no es solo desde ahora, en contra de las y los empleados públicos. En ese artículo de opinión decía este jurista que quiero hacer tal vez una aclaración porque es obligada a hacerla. Tiene el mismo apellido mío, pero no es familia mía. Y decía de que negociar con los sindicatos una ley de empleo público es como negociar con los acosadores una ley de acoso sexual o negociar con los sátiros una ley también que tenga que ver con delitos sexuales. Es que se han desatado mucho las pasiones en este tema, y no es desde ahora, es desde hace mucho tiempo que efectivamente pues se viene anatomizando lo que es la relación de empleo, pero más allá de eso, la finalidad es destruir lo que es un Estado social y democrático. Y entonces, tratándose de este proyecto de ley, la iniciativa no es del todo novedosa. Aunque este proyecto de ley sí tiene elementos que son totalmente diferentes, que van más allá de algunas iniciativas que en algún momento algunos padres o madres de la patria, que no son de la mía, desde luego, porque la patria mía es otra, es una patria solidaria, la que yo creo por lo menos justa y generosa, presentaron en algún momento. Ustedes se recordarán tal vez de aquel proyecto de la exdiputada del Partido Liberación Nacional, Sandra Piz, el proyecto de ley de reordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público, el proyecto 19.506, y otros que vienen precisamente en esta misma línea. Este proyecto de ley que ya decía, y que pues le agradezco a Jorge porque Córdoba, que es una relación de las diferentes versiones que ha tenido hasta ahora este proyecto de ley. Con eso, Jorge, me ahorras mucho de la exposición que iba a hacer. Pero entonces, aprovechándome de lo que decía Jorge, yo he dicho, desde luego, con el mayor respeto que se merece, que no sé si se lo merece, es de que este proyecto de ley es como una especie ya de Frankenstein político. Lo he dicho. ¿Por qué? Porque ya Jorge lo decía, ya vamos como por la tercera o cuarta versión. Tenemos un proyecto, digámoslo así, el Frankenstein, que fue el original del año pasado. Luego vino otra versión que fue el primer texto sustitutivo, que es como algo así, me hace recordar aquella película. Ustedes no la habrán visto, tal vez. Yo la vi en blanco y negro hace mucho tiempo. Es una película, ustedes estaban muy jóvenes, y tal vez algunos no habían nacido, estaban muy chiquillos como Randall y Michelle. Yo. Pero es una película del director Cuna, norteamericano, y se llamaba la hija de Frankenstein. Era horrible, era monstruosa, ¿no? Y entonces yo diría que el primer texto sustitutivo fue como la película de Cuna, pero después vino otra versión, que fue un texto ahí que también es sustitutivo, que al final no prosperó, pero luego vino este, que ya fue dictaminado en este mes de noviembre, en la Comisión de Gobierno y Administración, en el mes de noviembre, bajo el equinoccio oscuro de retrógrado, de Escorpión, ¿verdad? Y entonces es como yo digo, la nieta de Frankenstein. Y no descarto de que en esta saga legislativa, que ha sido una saga evolutiva de involución, porque cada criatura es más horrible que la anterior.
No descarto de que a raíz de las mociones vía 137, que algunas ya mencionaba Jorge, que ya están, hay bastantes que están, por cierto, presentadas, al final, pues esta criatura vaya a ser mucho más horrible que el proyecto original. Entonces, después de esto que les he comentado, uno puede decir de que es un proyecto que en lugar de irse mejorando desde el punto de vista de la técnica legislativa y también del enfoque político, es un proyecto que ha venido en franca regresión. Yo lo que voy a exponer es lo siguiente. Voy a exponer aquí cuáles son, de acuerdo con mi lectura, los objetivos del proyecto de ley. En primer lugar, que yo creo que son 4 objetivos los que tiene este proyecto de ley. Y además de esto, cuáles son las herramientas o los medios mediante los cuales se pretenden alcanzar estos 4 objetivos. El primer objetivo es un objetivo de carácter político que va más allá de lo que es el empleo público. Para mí, es tal vez el principal objetivo y tiene que ver con una pretensión de lo que es una mayor concentración del poder por parte del Poder Ejecutivo. Esto se expresa en lo que ya explicaba muy bien el doctor Córdoba, es decir, en esta pretensión de crear un único empleo, un único régimen de empleo, no un sistema de empleo, sino un único régimen de empleo en toda la administración pública, que comprenda todos los poderes del Estado. Bueno, al fin y al cabo posiblemente es solo un poder, pero además de esto, todo lo que son las instituciones descentralizadas y las autónomas, como son algunas que tienen un nivel de autonomía superior desde el punto de vista político y organizativo, como son la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades del Estado, perdón, no son del Estado, es diferente, son universidades públicas y las mismas municipalidades, y solo quedan excluidas únicamente lo que son las entes públicos no estatales. Entonces, ¿cómo se pretende lograr esta concentración de poder? Mediante una gobernanza que se le está atribuyendo en el proyecto a Mideplan, que Mideplan se convierte así como el nuevo Leviatán en la administración pública. Y no en un super, sino un mega, un supraministerio que va a tener a su cargo lo que es las políticas públicas, la normatividad y lo que es la administración del sistema de empleo público prácticamente en todas las instituciones, salvo los entes públicos no estatales. Y cuando digo que va a ser una gobernanza totalitaria y totalizante es porque todos los elementos, todos los componentes esenciales de la relación de empleo van a quedar sujetos a lo que es la gobernanza unilateral, única y excluyente de lo que es Mideplan. El segundo objetivo es un objetivo de carácter fiscalista. ¿Qué es lo que se pretende con este proyecto de ley? Una reducción del gasto público, principalmente de lo que es los salarios, las remuneraciones de las y los funcionarios públicos. La aspiración es un congelamiento de los salarios y un estancamiento de los salarios a largo plazo, que junto con las medidas extraordinarias de la regla fiscal que establece la ley 9635 va a causar un gran impacto en los ingresos de las y los trabajadores que laboran en toda la administración pública. ¿Cuál es la herramienta de este objetivo? Bueno, la herramienta es el salario global único. El salario global único es así, digámoslo, como el producto estrella de este proyecto de ley. Pero es el producto más opaco de este proyecto de ley, el producto con más inconsistencias para mí desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista también de la transparencia. Hasta ahora Mideplan no ha logrado establecer cuál va a ser el impacto de lo que es el salario global en la administración pública. O sea, son especulaciones las que han venido haciendo, y lo cierto es que no han hecho ni las simulaciones o unas proyecciones, digamos, razonables
acerca del impacto que estaría teniendo lo que es el salario único global en toda la administración pública. Y además de esto, que en esta última versión de este Frankenstein político, con el mayor respeto, que desde luego que me merece el doctor Frankenstein, que fue el creador de esa criatura horrenda, ¿verdad? Porque es que en realidad esa criatura no se llamaba Frankenstein, fue el doctor que tenía este nombre, ¿verdad? Y les recomiendo tal vez ahora, en estos tiempos, de que vuelvan a leer ahí esta obra de 1818, tiene más de 200 años, ¿verdad? Y de que pues, en la novela, pues el autor se refiere pues, a este personaje horrible como el demonio, el monstruo, ¿verdad? Pero no tiene el nombre de Frankenstein. Entonces, en la última versión, se incorporó un transitorio, que es el transitorio 11, que es el que precisamente viene a imponer también de manera obligatoria lo que es el régimen, este régimen único global de salarios a los funcionarios que laboran actualmente en la administración, afectando derechos adquiridos y violentando situaciones jurídicas consolidadas. Tercer objetivo. El tercer objetivo es de carácter sindical. La finalidad también del proyecto, además de esa finalidad política y esta finalidad desde el punto de vista fiscal, es disciplinar el movimiento sindical. Bueno, ya en parte quedó disciplinado en las mesas de diálogo. ¿Por qué tiene una también finalidad de esta naturaleza? Bueno, porque se afecta sustancialmente lo que es la libertad sindical. ¿Qué es lo que entendemos por libertad sindical? Bueno, el derecho de asociación, pero también la libertad sindical está integrada por lo que es el derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga. Ya sabemos que el derecho de huelga en general y particularmente a los servidores públicos se vio seriamente afectados con una ley, una contrarreforma laboral que se promulgó este año, ¿verdad? Y que implicó una modificación regresiva del Código de Trabajo en materia de huelga. Pero este proyecto de ley lo que pretende es eliminar lo que es la negociación de estos elementos esenciales, lo que es el reclutamiento, la selección de personal, los concursos, la carrera administrativa y los salarios, ¿verdad? Además, en la administración pública. Y esto significa entonces que uno de los elementos esenciales de la negociación colectiva, pues mediante este proyecto de ley, pues estaría vaciando. Pero es que no solamente se pretende afectar lo que es la negociación colectiva, sustrayendo de lo que es la negociación materias que son esenciales de la negociación colectiva, sino que además, y esto es lo que está gravitando en este momento en la Asamblea Legislativa, hay varias mociones vía lo que se llama vía 137, que son mociones para que o que ya han presentado los diputados y que van a volver a la Comisión de Gobierno y Administración, es de que, lo cual es todavía, como decía aquel poema de Mario Benedetti, todavía el asunto es mucho más grave, mucho más grave. ¿Por qué? Porque mediante estas mociones vía 137 se pretende prohibir, así de un cuajo, de que a la gran mayoría de las y los funcionarios públicos puedan negociar convenciones colectivas de trabajo. Esto incluso actualmente está siendo sostenido o tiene respaldo en una opinión jurídica de la Procuraduría General de la República, en una opinión jurídica que es la 178-2020, también del mes de noviembre. Es que vean ustedes, el mes de noviembre ha sido como muy atípico precisamente este año. Ese equinoccio está pasando factura realmente. Entonces, lo que estableció en materia de negociación colectiva esta opinión de la Procuraduría es de que el legislador puede prohibir la negociación colectiva de la gran mayoría de las personas que laboran en la administración pública. Por cierto que si les interesa, justamente el día de ayer, lo que es el semanario Universidad en la versión electrónica, publicó un artículo mío donde hago una crítica acerca de la dogmática
de la Procuraduría General de la República, que sostiene que el legislador puede prohibir las negociaciones colectivas en el sector público. Lamentablemente, la Procuraduría General de la República, haciéndole, o digámoslo así, pues haciendo una especie de réplica, ¿verdad?, de estos ataques en contra de las y los funcionarios públicos. Y el último objetivo, ya con esto pues termino, ¿verdad?, es un objetivo que podríamos decir como cuarto objetivo, es un objetivo de carácter que podríamos denominar institucional, administrativo del proyecto de ley, porque una de las tantas competencias que se le atribuyen a Mideplan es que todavía no me ha pasado, ¿verdad? La tarjeta amarilla, no, ya están a punto, o sea, todavía me quedarían 5 minutos tal vez. Entonces, es que yo lo que digo es esto, Michelle no me la ha pasado, ¿verdad? Todavía. O bueno, quien lleva ahí el control, me quedan 4, está bien. Hay 2 cosas. El corazón del proyecto está en el artículo 7. El artículo 7 del proyecto establece todas las competencias una tras otra que se le otorgan a Mideplan, convertido, transmutado en un supraministerio. En un artículo extensísimo, kilométrico, que va desde el inciso A hasta el artículo Q, es decir, son 17 incisos, donde precisamente se le atribuyen todas las competencias habidas y por haber a Mideplan, y que efectivamente se va a encargar, ¿verdad?, de lo que es la gobernanza absoluta, excluyente, total y totalitaria, además de lo que es la relación de empleo, como ya lo decía Jorge, prácticamente en toda la administración pública. Ahí está el corazón, pero el producto estrella, ya lo dijimos cuál es el empleo público. Pero precisamente una de las competencias, ya para cerrar y referirme a este último objetivo, es que también se establece que le va a corresponder a Mideplan hacer como una especie de reingeniería de lo que es la administración pública, porque va a hacer estudios para lo que es el redimensionamiento de la planilla del Estado. Y entonces, ¿cuál va a ser la herramienta? Porque hemos hablado de los objetivos y de la herramienta, es decir, del medio mediante el cual se va a cumplir el objetivo. Lo que dice, y lo dice expresamente uno de los incisos del artículo 7, que es que pues Mideplan también va a hacer los estudios con la finalidad de determinar cuáles son aquellas actividades o servicios que se pueden, en términos muy eufemísticos, así lo dice el proyecto, externalizar. En realidad, externalizar, ¿verdad?, lo que significa una reestructuración y una privatización efectivamente de los servicios que, de acuerdo con un criterio político, que va a ser el criterio Mideplan, convertido, como ya dije, en ese nuevo monstruo de la administración pública costarricense, va a decir entonces cuáles actividades y cuáles servicios se pueden privatizar o no. Entonces, termino, o sea, es un proyecto que ciertamente pues tiene una finalidad de carácter fiscalista, pero tal vez esto es lo que esta es la punta del iceberg, pero el proyecto de ley trasciende esta finalidad porque tiene una finalidad de carácter político y el objetivo es hacer una reconfiguración del ordenamiento jurídico del sistema constitucional costarricense, desconstitucionalizando una serie de instituciones autónomas y además, como ha sido la tónica de esta administración desde que se promulgó la ley 9635, causar un grave daño a lo que es la actividad de los sindicatos en nuestro país. Muchísimas gracias, don Manuel, por su exposición y su relación con el excelente libro de Mary Shelley, de Frankenstein. Bueno, voy a leer un poco. Eso fue lo valioso lo único de la presentación mía, pero si es así, valía la pena. Voy a leer un poco los comentarios. Nos escribe Sofía Bogantes Ledesma: los funcionarios públicos ahora serán contratados por política, un retroceso histórico en un estado totalitario. Al igual nos escribe Alexander Brecha:
Sería un retroceso en cuanto a derechos adquiridos la reforma al empleo público con la aprobación de esta ley. Además nos escribe Luis Carlos Barquero, ¿qué pasa con la concentración en un único organismo que contrataría y evaluaría el rendimiento? Entonces, esos son algunos de los comentarios. Estaremos leyendo sus comentarios y preguntas a través de nuestro Facebook Live. Los invitamos a que nos sigan escribiendo. Randall. Randall, no se te escucha, creo. Ahora sí, disculpen, tenía el micrófono desactivado. Agradeciéndole a usted que nos acompaña, que nos ha estado escuchando, ¿verdad? Y pues invitarlo también para que siga aprovechando los invitados de esta noche, este gran tema. Para los que se nos vienen uniendo, estamos hablando del empleo público acá en Costa Rica. Y pues le voy a ceder los 20 minutos a la tercera expositora de esta noche, que está, más bien, valga la redundancia, la exposición a cargo de doña Gisela Víquez. 20 minutitos para acordarle nada más, ¿verdad? Y 5 minutos antes, Michelle nos va a estar escribiendo por el chat. Entendido, Randall y Michelle con lo del tiempo. Bueno, pocas cosas que agregar en realidad, ¿verdad? Con las exposiciones anteriores. Sin embargo, es importante darle matices a este tema que nos pueden todavía ayudar más a tomar postura con relación a este tema. Y es que justamente, lo decía don Jorge, nosotros como funcionarios públicos hemos sido satanizados y al final de cuentas resultamos ser los culpables de la crisis fiscal que vive el país, nada más alejado de la realidad que esa afirmación. Pero para poder visualizar o poder contextualizar el tema del empleo público y los vaivenes que ha tenido, que para mí simple y sencillamente todo lo que se ha querido hacer desde el punto de vista jurídico va más allá de lo técnico jurídico, como decían los otros expositores, y más bien se centra en esa lucha de quién tenga el poder y qué tan concentrado está. Y lo podemos ubicar, por ejemplo, la Constitución de 1871, sabemos que era una constitución liberal que concentraba en el poder ejecutivo cuotas importantes de poder político, y parece que con el caminar del tiempo se quitó un poquito de ese poder, pero que ahora queremos otra vez dar y que no hemos logrado encontrar los balances. Yo creo en los justos balances, ¿verdad? En los puntos de equilibrio. Sin embargo, en esta lucha que se da justamente porque este tema esté concentrado en ciertos grupos de poder que al final vienen estando representados de una u otra manera, resulta que entonces no llegamos a ese punto de equilibrio, sino que nos vamos de un extremo al otro de manera muy vertiginosa y además peligrosa. ¿Qué se logró, digamos, en 1800? Bueno, ¿qué había, digamos, en 1871? Bueno, con respecto al control de las elecciones, ¿verdad? Eso eran cuotas importantes de poder político que tenía el Ejecutivo, ausencia de organismos de control más allá del poder judicial y un sometimiento de todas las entidades públicas a los mandatos del gobierno central. El régimen de empleo público en Costa Rica, en el contexto de los cambios vertiginosos, ¿verdad?, ya asociados a las necesidades de reformas que garantizaron las condiciones laborales de los trabajadores, tanto del sector privado y público, hacia ya más bien la década de los 40, entonces cuando nos encontramos y se promulga el Código de Trabajo como un primer cuerpo normativo de los derechos y obligaciones de los patronos y trabajadores. Esto, y es importante que lo tengan en cuenta quienes lo están olvidando, de acuerdo con principios cristianos y de justicia social. De acuerdo con lo planteado, ¿verdad?, por algunos autores que uno tiene la oportunidad de ir leyendo cuando analiza y profundiza sobre este tipo de temas, son coincidentes en que el Código de Trabajo es la primera norma de regulación del régimen de empleo público del Estado, primordialmente enfocada en la protección de los intereses de los trabajadores. Claro, viene a dar como esa base porque
no es justamente el que regula, como bien lo explicaba don Jorge, toda la parte de derecho administrativo y todo lo demás que tiene que ver con el empleo público. Con el transcurrir de la década de los 40, en 1949, se promulga la Constitución Política. Y bueno, un poco lo que decía don Manuel anteriormente, haciendo referencia a los artículos 191 y 192, en los cuales se ordena promulgar, por un lado, un estatuto de servicio civil que precisamente en la lectura de los votos o en la evolución de los votos de la sala, o se puede observar que más que un estatuto hace referencia a un régimen propiamente de servicio civil. Y si nos vamos a un poco lo que se quiere proponer con este proyecto de ley, bueno, nos encontramos que van a poner a Mideplan como rector, como ente rector, ¿verdad? Como ese mega ministerio que hablaba Manuel anteriormente, y dejan al servicio civil como un ente técnico adscrito al rector. Y entonces aquí es donde a uno le entra la preocupación y empieza a pensar un poco en los roces constitucionales que además de todos los expuestos se pueden observar. Y bueno, siguiendo con el tema del 191 y 192, también en esto se establece, se ordenó las relaciones del Estado y los servidores públicos. ¿Con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de garantizar la eficiencia de la administración como un primer aspecto. Y como segundo aspecto, establecer y exigir requisitos de idoneidad para ocupar los puestos y ser removidos de ellos solo por causa justa. Ahora, con esta nueva propuesta, nos quieren vender la idea de que vamos otra vez con el tema de requisitos de idoneidad y que transparencia. Entonces yo me pregunto, entonces durante todos estos años que resulta que no se ha hecho de esa forma o en esa línea, porque ya como lo vemos viene constitucionalmente estipulado desde nuestra Carta Magna. Como lo indicaba anteriormente, ¿verdad? El proceso histórico desarrollado durante la década de los 40 generó desconfianza en el funcionamiento del Poder Ejecutivo, por lo que en la Constitución de 1949 se incluyeron potentes mecanismos de control que limitaron su poder y lo redistribuyeron. Entonces, ¿verdad? En esta búsqueda de puntos de equilibrio, entonces, bueno, se le dice, no, tenemos un poder ejecutivo que tiene tal vez un poder un poco excesivo, vamos a empezar a reducir esas cuotas de poder y entonces, por ejemplo, con relación al servicio civil, que era una demanda sindical, por cierto, desde la década de los años 20 hasta su inclusión en la Constitución, para que el empleo público entonces ya ahora sí dejara de ser ese botín político, que es lo que pareciera, ¿verdad? Y que peligrosamente es la ruta que podemos estar visualizando, está tomando esta propuesta, porque va a ser justamente una decisión muy política y entonces volveríamos otra vez, como decía don Manuel, ya no a evolucionar, sino más bien todo lo contrario. Con respecto, por ejemplo, en esa coyuntura del tribunal, bueno, de Supremo de Elecciones, que se sustrajere del Poder Ejecutivo el control de los procesos electorales, otro ejemplo de lo que veníamos apuntando con relación a la disminución de poderes que se quiso hacer con el Poder Ejecutivo. Por otra parte, se da el fortalecimiento de la autonomía frente al Estado. Yo con el tema de autonomías, y eso sí sería todo un programa, ¿verdad? Porque también da para más. Yo puedo visualizar sus bemoles con relación al tema, pero indudablemente están y constitucionalmente así establecidas y fortalecidas. Entonces, esta forma en la que se quiere proponer esta ley marco y de alguna manera meternos a todos en un mismo paquete, pareciera como que, yo no sé, es una misión casi que imposible o se les ha olvidado el marco jurídico de nuestro país. También en ese tiempo, bueno, la Contraloría General de la República se establece con la finalidad de fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos y entonces ahí se empieza a diluir ese poder que de alguna manera o de toda manera es sano.
dentro del sistema de pesos y contrapesos que debe existir en nuestro país. Bueno, entonces, ¿cuál fue el resultado concreto de todo este mover en los años 40? La distribución de poder público en diversas entidades ajenas al poder ejecutivo en virtud ya de competencias especializadas. Esto sin duda limitó el ejercicio del poder por parte del gobierno de la República, aunque implicara una gestión pública más compleja, pero limitó el autoritarismo y exigió una gestión más transparente y eficiente. Entonces, volvemos al inicio de lo que yo les he querido plantear con mi exposición, que en estos va-y-vienes, con relación al tema de empleo público, lo que hemos podido observar es esa descentralización de poder, pero que en la forma de establecerlo no se ha logrado hacer de la manera correcta, ¿verdad? Porque entonces cuando quisimos quitarle todo ese poder al Poder Ejecutivo, entonces tal vez los temas jurídicos no se calibraron de la mejor manera, pero entonces peor aún lo que queremos hacer ahora y de golpe hacer toda una transformación sin tener en cuenta mucho de lo que también ya los expositores dijeron antes con relación a la Ley General de la Administración Pública, que como por ejemplo antes indicaba y citaba don Jorge, que justamente o precisamente la Ley General de Administración Pública la contextualizamos en el año 1978, donde se inicia un nuevo periodo en la concepción del empleo público, donde se plasmó además el principio de aplicación del derecho administrativo en las actividades del Estado y las instituciones que lo conforman y la regulación de los principios básicos de la actuación del mismo. Respecto a las relaciones del Estado y sus servidores, si nos ubicamos de nueva cuenta en la Ley General de la Administración Pública, vamos a encontrar los artículos 3, 8, 9 y 11, en los que se destacan respectivamente lo siguiente. Bueno, lo relativo a la organización y actividad de los entes públicos, el ordenamiento administrativo integrado por normas no escritas para el equilibrio en la eficiencia de la administración, la dignidad, la libertad y otros derechos fundamentales del individuo. Asimismo, la independencia del ordenamiento jurídico administrativo de otras ramas del derecho. Y ante la existencia de lagunas en la norma administrativa, se aplicaría en orden la jurisprudencia, principios generales del derecho público, la costumbre y por último el derecho privado y sus principios. Entonces, vean como que de alguna manera reforzamos mucho de lo dicho anteriormente con el hecho de que ya son temas que han estado zanjados y de una manera bien establecida. Si nos vamos al numeral 11 de la Ley General de la Administración Pública, bueno, se va a destacar el aspecto específico al principio de legalidad. En lo referente a la regulación de los principios básicos de la actuación del Estado, otro tema importante, ¿verdad? Con relación a todo este mover que se quiere introducir con esta propuesta de ley, los artículos 4 y de nueva cuenta 11 regulan lo procedente. En el caso del artículo 4 nos vamos a encontrar que se desarrolla la sujeción de los entes públicos a los principios de servicio y propios de su naturaleza para la continuidad, eficiencia, adaptación y cambio en el régimen legal o necesidad social e igualdad en el trato de los destinatarios. Complementario a estas normas también uno puede encontrar también otras interpretaciones y criterios emanados por la misma Procuraduría General de la República que resaltan esta naturaleza de la relación estatutaria, así como el enlace existente entre el Estado y los servidores públicos. ¿Cuál ha sido el estado actual del régimen de empleo público? Un poco para llegar al tema que tal vez no, que nos tiene acá, y es el análisis de esta propuesta. Y en mi caso un poco como funcionaria del Ministerio de Hacienda, porque hemos podido entender que el problema fiscal definitivamente no pasa por el tema de empleo público. Sí es verdad y es necesario que se puedan hacer ajustes, que podamos tener una gestión pública más eficiente, que nos volvamos de verdad gestores en la administración pública, que nos volvamos creativos en la forma en cómo podemos
con los recursos que tenemos, ser más eficientes y efectivos. Pero eso no significa que al final de cuentas solo las baterías deben ir enfiladas en la reducción de salarios, en estrechar cada vez más a los funcionarios públicos, que de por sí ya hemos en los últimos años tenido una cuota en ese sentido de limitaciones, ¿verdad? Muchos pensarán que posiblemente todos los años recibimos jugosos aumentos salariales y resulta que por lo menos si la memoria no me falla, desde el segundo semestre del gobierno de Luis Guillermo Solís, los funcionarios públicos no recibimos un aumento de salario como tal. Entonces, para que también es un detalle importante para que se tenga en cuenta. ¿En qué decantó el tal vez no haber sido tan precisos en haber tomado del Poder Ejecutivo ciertas funciones y distribuirlas para poder hacer de verdad un ente o un régimen de empleo público ordenado? Bueno, ¿en qué decantó? Bueno, desgraciadamente tenemos una administración pública que se ha caracterizado por la fragmentación de responsabilidades en torno al empleo público, que de alguna manera es lo que desgraciadamente toman algunos como pretexto para venir a plantear todos estos, bueno, como decía Manuel, hijos y nietos de Frankenstein. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Esa fragmentación en torno al empleo público, por lo tanto, cuando nos referimos a la función pública, es indispensable contemplar distintos actores que en lugar de trabajar de manera enlazada, más bien recelosos de las competencias que ejercen, se aíslan, sin permitir la cohesión en las políticas que en materia de empleo público deban desarrollarse. En este contexto existe una clara dispersión en materias que deberían ser unificadas por una instancia o en un ente político técnico de alto nivel. Entonces, por un lado tenemos a la Dirección General de Servicio Civil. Por otro lado, esto en la parte de Rectoría Técnica del Sistema de Gestión de Recursos Humanos. Por otra parte, en lo que atañe a la gestión presupuestaria, tenemos a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, y en lo relativo al empleo, bajo la cobertura del derecho privado aplicable, como decía don Jorge, algunas de las relaciones de empleo a nivel de la función pública, la entidad competente es el Ministerio de Trabajo. Y en lo que atañe a la planificación, y estructuras organizativas, el ejercicio de las respectivas competencias. Muy bien, ya como para terminar, ¿verdad? Para cerrar con lo que tal vez nos tiene ahí como un poco incómodos con este tema, uno podría decir, no obstante, la forma en la que los poderes ejecutivo y el legislativo abordan la contención del gasto público y el recorte al gasto de los salarios, podría más bien esto desembocar en una desigualdad socioeconómica para el país y eventuales violaciones a la seguridad jurídica del trabajo. También atacar el gasto público, metiéndonos en el saco como los únicos responsables, no es justo, porque si tenemos que atacar el gasto público podemos hacerlo de diferentes frentes. Entonces nos vamos a encontrar que podemos revisar las contrataciones que se hacen, podemos revisar las concesiones que se hacen, podemos ser más eficientes, como les decía antes, con los recursos que tenemos, pero primordialmente debemos enfocarnos en el tema de evasión y elusión. Son miles y miles de millones. Yo les aseguro que todo el tema fiscal lo veríamos realmente modificado con si de verdad se enfila los esfuerzos por más bien incrementar los ingresos, y es lo que lamentablemente sucede, ¿verdad? Al final de cuentas, quienes más nos señalan son los que justamente resulta que de manera muy solapada, muchos de ellos pertenecen a esa clase que no les gusta tributar y que entonces tienen sus mañas, no digo todos, y causándole un gran perjuicio a nuestro país. Nosotros los funcionarios públicos, también es importante que lo sepan, tributamos constantemente y lo hacemos
lo hacemos de la manera correcta, de mes a mes, y entonces por ese lado tampoco nos pueden endilgar el hecho de que no somos, que somos una carga para el gobierno o que somos una carga para el país, por el contrario. Y cierro diciéndoles que, bueno, con el tema del crecimiento de salarios, más bien con el salario global, no se han hecho, como decía don Manuel, los cálculos adecuados, y cuidado si los presupuestos en el salario de salarios no podrían aumentar entre un 1 y un 5% para el gobierno central. Entonces, por ahí les dejo esa inquietud, y muchísimas gracias. Esta sería, digamos, mi participación con relación al tema. Muchas gracias a Gisela Víquez, que ya es como parte de la familia. A continuación voy a leer lo que son los comentarios que nos dejan a través de nuestro Facebook Live. Nos escribe Edith Paniagua Hidalgo. Buenas noches, estimados panelistas. Excelente presentación de mi amigo Jorge Córdoba. Quisiera preguntarle si él considera que este proyecto de empleo público tiene un roce constitucional y si a la hora de enviarlo a consulta a la sala se queda de tener su avance. También nos escribe Sofía Bogante Ledesma: el gobierno de turno a través del ministro de Planificación contrata y despide. Luego, con criterios políticos, todo en un mismo saco. Desde luego, el funcionario público no está de acuerdo políticamente con el gobierno. Además, nos escribe Denis Cabezas Badilla: en nuestro país, las hordas de la corruptela empresarial política no dejan ningún espacio democráticamente correcto, pero establecen negociaciones justas y equitativas al pueblo costarricense y en especial a su clase trabajadora. Solo le queda el camino de confrontación abierta y hasta las últimas consecuencias. Yo recuerdo a un buen amigo de apellido Hernández que un día, cuando le pregunté que cómo estaba, se volvió y me dijo: yo más viejo, entre más viejo, más radical, y entre más radical, más libre. Me siento hoy, yo también me siento así. También nos escribe Eugenia Salazar, artículo 7 del LEP. Y por último, voy a leerles este comentario y después seguimos leyendo los demás. Los gobiernos del PAC le requiere hacer creer al pueblo que los empleados públicos son las culpables de las crisis del país y así ocultar la falta de capacidad. Síganos dejando sus consultas y preguntas a través de nuestro Facebook Live y a continuación las estaremos leyendo. Muchas gracias. Randall. Gracias, Michelle. Así es. Agradecerle a usted que nos ve, que nos está escuchando también a través de la 1590, a través de la página de Facebook. Y pues le voy a ceder los 20 minutos a nuestro expositor, nuestro último expositor, don Jorge Coronado, acordándoles que también vamos a tener un par de minutos al final para también poder responder todas esas consultas que nos hacen a través de nuestra página de Facebook. Así que, don Jorge, le deseo los 20 minutos. Lo mismo que he planteado 5 minutos antes, Michelle nos va a hacer el favor de ponernos el mensajito ahí para ir cumpliendo con el tiempo. Así que muchas gracias y adelante. Gracias, Randall. Gracias, Luis Ángel y Michelle, por la invitación. Yo voy a tratar de darle como una mirada distinta, ya que tanto Gisela, Manuel como Tocayo Córdoba son abogados, yo no lo soy, entonces una mirada más sociológica y un poquito desde la economía política de cómo miro este proyecto. Lo primero que habría que decir es que este proyecto trata de cerrar el ciclo neoliberal que se inició en Costa Rica en la década de los 80 con los programas de ajuste estructural y todo el proceso de regulación de nuestra economía para convertirnos en una de las economías más abiertas de América Latina. Esta estrategia neoliberal de imposición de este modelo de estos últimos 35 años le faltaba una pata y era
la reforma del Estado en vertiente neoliberal. ¿Por qué? Porque el Estado costarricense, a pesar de todo, veámoslo, digamos antes de los 80, se creó por la socialdemocracia, de la cual hoy renegó o viene renegando desde los 80 el Partido Liberación Nacional, creó un Estado que tenía actividad económica, era un agente económico, desarrollaba política social, desarrollaba servicios públicos de carácter universal, salud, educación, telefonía, electricidad, creaba vivienda, brindaba condiciones, es decir, un Estado que tenía múltiples funciones. Por tanto, un Estado muy diverso, que es obvio que iba a tener una estructura salarial de contratación muy diversa. Y ya los tres expositores anteriores han profundizado jurídicamente esa diversidad de lo que es el empleo público. Entonces viene Liberación Nacional, la Unidad y el hijo putativo de Liberación Nacional, que es el PAC, ¿verdad? Porque viene de sus entrañas, a tratar de hacer, para seguir con el término que se ha convertido en el término del programa, a tratar de ser este Frankenstein público con el Estado costarricense. Que es muy grave porque esta lógica neoliberal quiere ahora, vean ustedes cómo la resistencia social popular, incluido ahí el movimiento sindical, hemos logrado o logramos que no pasara en Costa Rica lo que pasó desde los 90 en toda casi América Latina, que fue la privatización del Estado. Y aquí incluso el avance más fuerte que ha tenido el neoliberalismo a partir del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos fue el tema de las telecomunicaciones, que no se atrevieron a privatizarlas, sino que lo que dieron fue el modelo de la apertura, donde dejan al Estado, al ICE, actuando como un operador, e incluso vean la fortaleza del Estado costarricense en servicios públicos, que hoy en materia de telecomunicaciones, frente a dos monstruos transnacionales como es Claro, de Carlos Slim, el mexicano, o como es Movistar, que es Telefónica de España, no han podido desplazar, que era la apuesta neoliberal de que al cabo de 4 años el ICE quedara desmantelado en materia de telecomunicaciones. Bueno, eso no lo han podido hacer. Y ahora se inventan esta cuarta o quinta versión de proyecto de empleo público que ni siquiera tiene una perspectiva fiscalista y ahora para resolver el problema fiscal. Y ahora más adelante lo explico con más detalle por qué digo esto. El propósito, como bien se ha dicho, el propósito del proyecto tiene un propósito absolutamente autoritario, reconcentrador del poder político, y meter en una camisa de fuerza, en una único uniforme, que esa es la lógica neoliberal, uniformarlo todo, no permitir la diversidad, meter en un único uniforme todo el sector público, algo que no es posible. Algo que no es posible a no ser que desmantelemos totalmente el Estado. Y por eso este proyecto de empleo público se conecta directamente con la negociación con el Fondo Monetario Internacional, porque es la vía de estas élites de poder ir reestructurando
el Estado costarricense. Vean ustedes que se ha planteado con cada vez más fiereza el tema de la venta de activos del Estado, algo que en la década del 90, acuérdense, en los finales de los 90, cuando se decía que la única salida era la venta del Estado para enfrentar el problema del endeudamiento, bueno, hoy se vuelve a colocar nuevamente, se recicla ese argumento y efectivamente como un argumento efectista. Pero acá lo que tenemos además es el sentido neoliberal de acabar con la organización sindical. Y ya lo vemos, vean ustedes ¿cuál fue la primera acción de Bolsonaro en Brasil en materia de reforma laboral? Eliminar como elemento financiador de los sindicatos la cuota sindical. ¿Por qué? Para decir que no era necesario que los afiliados a un sindicato tuvieran que pagar cuota sindical, y eliminó la obligatoriedad para sindicalizarse de la cuota sindical en la vía de acabar financieramente con los sindicatos. Lo que hizo Macri en Argentina, las primeras acciones del golpismo en Bolivia con la golpista Áñez, Duque y Uribe en Colombia, ha sido, el énfasis es acabar con el movimiento sindical. Y aquí lo están haciendo con la vía de este proyecto, estas tres fuerzas políticas acompañadas de los partidos neopentecostales, que de cristianos tienen poco y de neoliberales tienen mucho. Porque hoy hay un uniforme ideológico en la Asamblea Legislativa. Y voy diciendo algunos desaguisados que tiene el proyecto, aparte de los que ya se han mencionado. Cuando se refieren, por ejemplo, a la alta dirección pública, y entonces nos dicen que la alta dirección pública tiene que pasar por un periodo de prueba de 6 meses. Y bueno, ¿qué va a pasar con los rectores de las universidades? ¿Qué va a pasar con los alcaldes, que es alta dirección pública? Vamos a nombrar un alcalde por voto popular y a los 6 meses le hacen una evaluación del desempeño y lo sacas, o a un rector. Incluso dice que los nombramientos deben ser por 6 años. Y la normativa universitaria establece que los rectores se nombran por 4. Solo para citar un primer ejemplo, incluso en ese ámbito de la alta dirección pública, algo que no tiene ningún sentido ni ningún carácter racional, porque demuestra que no conocen, que estos aprendices de brujo del gobierno y más los diputados no conocen realmente el sector público y la diversidad. La opacidad se establece, por ejemplo, efectivamente cuando el Mideplan nos habla de un salario global o salario único, nos dice que va a ser competitivo, que es para atraer, pero aquí lo que estamos es a las puertas de golpear a los trabajadores, especialmente a los profesionales del sector público. ¿Por qué? Porque resulta que el 63% de la fuerza laboral del sector público tiene un título universitario. Y eso implica que tiene que tener una escala salarial distinta al sector privado, porque el mito es que los salarios del sector público son asimétricamente diferentes a los del sector
privado. Pues resulta que en el sector privado solo el 17% de la fuerza laboral tiene un título universitario. No podemos homologar salarialmente al sector público con el sector privado, porque lo que se ha tratado de construir en Costa Rica es, uno, un sector público que se profesionalice, y en eso han contribuido los sindicatos, garantizando por medio de convenciones colectivas el derecho a la educación, al mejoramiento, la carrera profesional, la carrera administrativa, que estimuló ese nivel de profesionalización. Porque se parte de que entre más se profesionalice un funcionario, el servicio, en principio, el servicio público va a ser de mucha mejor calidad y de mucha mayor eficacia. Así que, en ese sentido, hay que derrumbar ese mito de que se trata de que se tiene que homologar los salarios del sector público al sector privado. Lo que va a haber acá con este proyecto es una altísima precarización, porque está comprobado estadísticamente que el salario global sin complementos en un plazo no mayor a 4 o 5 años llega a un nivel de estancamiento absoluto. Y eso efectivamente va a hacer que el sector público deje de ser competitivo en materia de absorción profesional. Es falso que resuelva el tema fiscal. Vean ustedes que ahora el tema fiscal lo van a resolver ¿por cuál vía? Por la vía en materia de construcción, de contracción del sector público, por la vía de la aplicación rígida de la regla fiscal. ¿Y cuál es la proyección que está haciendo Mideplan? Y Mideplan está diciendo, Costa Rica va a ocupar al menos 12 años para que la relación deuda pública, Producto Interno Bruto, sea menor al 60%. Y la regla fiscal aprobada en la ley 9635 establece que a partir de que sea el del 60%, se congelan los salarios. O sea que lo que Mideplan está diciendo, no ocupan ni siquiera este proyecto de empleo público. Aplican la regla fiscal y efectivamente vamos a tener un congelamiento salarial del reajuste salarial por costo de vida. Y ahora, por supuesto, quieren entrarle a decir que no tengan anualidades, que no tengan ningún complemento, porque lo que queremos es totalmente la contracción de los salarios. El proyecto es muy grave. El proyecto es acabar con la negociación colectiva, ¿no? Aunque en los principios el proyecto habla del principio de la negociación colectiva, cuando se avanza en el desarrollo del texto, le marca hasta los días de vacaciones que tienen que tener los empleados públicos. O sea que no se puede ni siquiera en una convención colectiva negociar nada que no tenga sentido, que no pueda salirse de este marco. Atacar la negociación colectiva, desregular las condiciones de despido. Vean que establece algo que la 9635 ya estableció, que la evaluación del desempeño iba a ser para ganarse la anualidad. Bueno, con este proyecto, además le establecen que la evaluación del desempeño es un mecanismo para despedir trabajadores si no alcanzan el 70% durante 2 años seguidos. Eso es un despido express, e incluso introduce 2 condiciones. Dice que porque no haya fondos o por reorganización, como condiciones para despedir. Es decir,
El autoritarismo planteado en este proyecto queda totalmente en evidencia. Y ese autoritarismo y antidemocrático debe ser rechazado en todos sus niveles. Hoy el movimiento sindical en general del sector público ha planteado la oposición a este proyecto, no solo por las condiciones salariales y laborales que precariza, que desregula, sino principalmente porque va a tener una implicación de acabar con la capacidad estatal de brindar servicios públicos, políticas públicas. Al final, los neoliberales quisieran un Estado donde solo tengamos policía, porque la educación tiene que ser privada, la salud tiene que ser privada, no necesito un Estado. Vean que la lógica de hacer de Mideplan, todo esto, como el ente rector, va en esa línea. Finalmente, no puede permitirse, si avanza este proyecto, lo que va a tener es un efecto realmente nocivo en términos de crear una atrofia total a nivel del sector público, porque Mideplan es de los ministerios más débiles dentro de la estructura. Vean, ahora salió el viceministro de Mideplan diciendo que con el recorte que le hicieron presupuestario para el 2021 van a tener oficinas sin jefaturas porque no tienen contenido. Imagínense ustedes en estas condiciones Mideplan rigiendo todas las unidades de talento humano, de desarrollo humano, de todas las instituciones, marcando una columna salarial, lanzando directrices. ¿Quién lo va a hacer en Mideplan? No tiene capacidad alguna. Por eso, y termino acá, efectivamente, esta es una de las atrocidades más grandes que están haciendo todo este conjunto de partidos políticos encabezados por el gobierno, y que al final es un experimento que hay que acabar con este experimento, porque aquí no es que solo se van a afectar los trabajadores, se va a afectar el conjunto de la sociedad costarricense, que va a perder la capacidad desde el Estado de desarrollar políticas públicas, de desarrollar servicios sociales, en fin, de tener un Estado que es el que ha garantizado el tipo de régimen democrático y de convivencia a lo largo de la década del 50 en adelante. Lo dejaría por ahí porque ya Michelle me va a parar el micrófono con justa razón, y entonces agradezco la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge Coronado, por su valioso aporte a lo que es el tema de hoy, empleo público. Vamos a pasar a lo que son los comentarios en nuestro Facebook Live. Nos escribe Víctor Arce, muy buena exposición, como siempre. Manuel Hernández también nos hace referencia a nuestro amigo Marc Oces Noble acerca de un comentario anterior que decía del PAC, y él responde, es buscando la separación del pueblo. Lamentablemente, cuando se den cuenta, ya va a ser muy tarde. Al igual, nos escribe Flor Hernández, si quieren reactivar la economía, no será recortando ingresos a los empleados públicos. Soy empresaria y sin demanda. No solo no puedo crear empleos, sino que peligra la existencia de la misma empresa privada. El empleado público gasta su salario dentro del país. En cambio, los empresarios y los más ricos hacen todas sus compras fuera del país. La UCCAP y otras entidades se desviven golpeando al empleado público. No se dan cuenta que son parte de la cadena de consumos de bienes y servicios. Se debilitan y rompen esa cadena, todo colapsa. Los que consumen muchos recursos son innecesariamente juntas directivas, embajadores, jerarcas de chorros de asistentes, alquileres,
duplicidad de funciones, ya nada de eso lo quieren entrar por ser parte de un botín. Al igual nos escribe Sofía Bogante Ledesma, el proyecto lo había observado mientras estaba incompleto y entonces era feo. Ningún mortal sería capaz de soportar el horror de esa momia resucita. Y escribe a Mary Shelley, haciendo referencia a Frankenstein, que ha sido como el tema de hoy. También nos escribe Rodolfo Arias Alfaro, les recomiendo leer la carta Iberoamericana de la Gestión Pública del año 2014, que implementa a una institución que organice el sector público, de ahí mide plan y su poder. Al igual nos escribe de nuevo Flora Fernández, los salarios de jerarcas bancarios públicos sí son más elevados que los bancos privados. También las pensiones que reciben, por ejemplo, Rolando Ramírez Paniagua, es una de las más altas y nunca contribuyó para tal pensión. Deben existir topes de pensiones que salten el presupuesto nacional. Y por último nos escribe Víctor Arce, gracias a don Jorge Coronado por su exposición clarísima que nos invita a redoblar sus esfuerzos de lucha. Muchas gracias a todos los que nos han escrito a través de nuestro Facebook Live y vamos a pasar a lo que son contestación de las preguntas que nos han dejado a través de nuestro Facebook y le doy la palabra a mi compañero Randall. Así es, Michelle, muchas gracias. Como ya lo dijo Michelle, les vamos a brindar 4 minutos a cada uno a modo de cierre, ya sea para dar sus conclusiones, para poder responderle al auditorio que amablemente nos escribe a través de la página de Facebook. Así que vamos a empezar en el mismo orden en que se dieron las exposiciones, con don Jorge Córdoba, contando con 4 minutos, ya porque nos quedan aproximadamente 19 minutos para finalizar el programa. Bueno, muchas gracias a la compañera Edith Paniagua por la consulta. A mí me parece que sí hay varios artículos dentro del proyecto de ley que podrían afectar normas constitucionales. Podríamos señalar que en el tema de trabajadores afecta a los artículos 56 y 57 en relación con el 33, que es el que regula el tema de la igualdad, ¿verdad? Ese es un punto, digamos, importante. Me parece que puede haber una afectación en el tema de las universidades públicas, el artículo 85 de la Constitución. Igualmente el tema del Poder Judicial, 154 y 167, esos dos en cuanto a su independencia. En cuanto a las instituciones autónomas, afecta el 188 de la Constitución Política. En cuanto al tema de convenciones colectivas, está muy claro el 62 de la Constitución Política que lo regula, ¿verdad? Y no hace distinción si es en el sector público o sector privado, ¿verdad? Es decir, entonces para mí podría estar afectando, digamos, esa norma. El tema de las municipalidades, artículo 170 de la Constitución. Y podríamos señalar otros más, pero por el tiempo no podría abarcarlo. Sí quería hacer el comentario de la alta dirección pública, porque ese es un concepto que nos habló don Jorge Coronado, que está incluido en el proyecto de ley y es algo que no responde a la realidad nuestra, porque es tomado de la legislación española. La legislación española hace unos años hizo una modificación a toda la normativa de empleo público y dentro de eso incluyó a funcionarios de alta gerencia o alta dirección pública, ¿verdad? Pero pareciera que nada más tomaron el concepto y lo pusieron aquí en el proyecto de ley y no lo desarrollaron. Y entonces es un tema, digamos, que trae consigo inconsistencias, falta de regulación y además de eso hay mucho, digamos, no se ajusta al ordenamiento jurídico nuestro ese tipo de figuras, ¿verdad? Es básicamente eso y nuevamente agradecerle la participación a don Luis Ángel, a Randall y a Michelle y la excelente coordinación que han realizado hoy en esta mesa. Muchas gracias. Don Manuel.
Perdón, estaba hablando y tenía el micrófono desactivado. Dos conclusiones sucintas, pero antes, si me permiten, los organizadores, mandarle un saludo a Denis. Es un comentario, Denis Cabezas, y que mencionaba algo que yo en alguna ocasión le dije, pero que en realidad no era mío, sino que era de Saramago, entre más viejo, más radical. Y ese fue el consejo que le di a Denis. Lo que pasa es que Denis, dos cosas. Denis, si me escucha, usted me está viendo, nunca siguió mis consejos, ni tampoco mi ejemplo. Con gran aprecio. Ahora sí, para dos conclusiones. Primero, ¿es necesaria la reforma o no del empleo público? Yo creo que sí es necesaria, desde luego, y eso lo defiendo. Pero ¿con qué finalidad? Con la finalidad de modernizar lo que es la gestión de la administración pública, con la finalidad de garantizar una prestación más eficiente de los servicios públicos, con la finalidad de fortalecer lo que son los servicios públicos y además garantizar los derechos de ciudadanía de las y los funcionarios públicos, que eso comprende lo que son las libertades públicas y los derechos colectivos. En definitiva, para mí es necesaria la reforma del empleo público con la finalidad de recuperar, porque lo hemos perdido, y fortalecer el Estado social y democrático. Esta es la primera conclusión. Segunda conclusión. Yo sostengo que este proyecto de ley carece de dos cosas. De legitimidad constitucional, en primer lugar, y legitimidad democrática. ¿Por qué legitimidad constitucional? Bueno, porque ya Jorge hizo una mención de un concurso de normas constitucionales que está violentando este proyecto de ley. Yo digo particularmente porque se está afectando lo que es la autonomía de gobierno y la autonomía de organización de determinadas instituciones, la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades públicas y las municipalidades principalmente, y además hay una afectación de los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas de los funcionarios públicos que laboran actualmente en la administración. Y además, sostengo, carece de legitimidad democrática por dos cosas. Uno, porque es un proyecto, como decía Carl Smith, que fue uno de los ideólogos de lo que es constitucionalistas del nazismo, es de que este proyecto se ha tramitado a una velocidad de locomotora. No ha habido espacios de participación democrática de los actores sociales interesados, de los sindicatos. Pero además carece de legitimidad democrática por otro motivo no menos importante. Y es que la libertad sindical, les guste o no les guste, a quienes escriben esas cuartillas en la nación, constituye un elemento esencial del sistema democrático. Los juristas más connotados, Yuñe, Verdier, afirman de que la libertad sindical es una constante de los sistemas democráticos. Y precisamente mediante este proyecto de ley se pretende destruir lo que es la libertad sindical. Y termino, y ahora sí, que esto ya, por eso que no me lo cobren dentro de los 4 minutos, nada más desearles a todos, ¿verdad? Ya el perro ya no quiere escuchar más nada acerca de libertad sindical, ni tampoco de Frankenstein, pero desearles a todos ustedes que me acompañaron y que aprendí mucho en esta actividad, y desde luego que a quienes me están escuchando, que la pasen muy bien estos días, reunidos con su familia, compartiendo con sus familias, y que tengamos un 2021 que sea más venturoso y que sea mejor para todas y para todas. Muchas gracias. Doña Gisela. Sí, bueno, de mi parte, un poco reiterar lo que acaba de decir Manuel. Yo considero también que efectivamente tiene que haber una reforma del Estado, que el tema del empleo público es necesario tener en cuenta para efectos de hacer reformas, tomar en consideración la naturaleza jurídica de cada una de las instituciones, entes y demás de la administración pública, porque si no, al final de cuentas vamos a terminar en lo que siempre acaban este tipo de propuestas y de leyes, que se empiezan a desmembrar, porque obviamente cuando empiecen a tener la confrontación constitucional, entonces van a tener que sacar lo que roza con la Constitución
Y desgraciadamente hay un sector de funcionarios que siempre quedamos en el escenario de estas propuestas y somos justamente los que pertenecemos a la administración central. Entonces, que al final de cuentas vendría de nueva cuenta a hacer mayores diferencias entre los funcionarios públicos. Yo considero que es importante hacer una revisión de este tema, pero a la luz de cada ente, de cada institución pública y poderlo llevar a cabo de una manera más organizada, porque definitivamente el conglomerado administrativo costarricense de verdad que es muy complejo y lo que da pena ver es cómo definitivamente quienes hacen estas propuestas desconocen la naturaleza pública. Yo lo resumo, don Manuel antes hablaba de 4 objetivos, yo pienso que atacar a los salarios como herramienta fiscal simplemente pasa por 2 objetivos. Uno, devolverle al Ejecutivo esa concentración de poder que perdió en 1949 y el segundo objetivo es establecer mecanismos para determinar las condiciones salariales de empleados públicos que le permitan a ese poder ejecutivo ya pues, poderoso, congelar entonces salarios y disminuir el volumen de empleo público como lo estime pertinente, lo cual se torna tremendamente peligroso porque dependiendo del gobierno de turno y del gusto de quienes estén ahí, van a tener un pretexto muy fácil, muy cómodo y una herramienta a la mano para poder transgredir los derechos de los funcionarios públicos de una manera legal, ya teniendo una herramienta tan peligrosa como esta. Don Jorge Coronado. Este proyecto es la expresión del sector más antidemocrático, más autoritario de las corrientes neoliberales dominantes. Es un proyecto esencialmente reduccionista del sentido del papel del Estado. No tiene por propósito contribuir a resolver el tema de las finanzas públicas, tiene un sentido de autoritarismo para controlar toda la acción estatal, tiene un sentido autoritario de violentar el derecho a la libre sindicalización y a la existencia de los sindicatos y de la negociación colectiva y acabar con la organización laboral de los trabajadores. Quiere convertir al sector público en un botín político otra vez, como se ha dicho acá, que nos lo había garantizado el sistema, el servicio civil, garantizar estabilidad. Nos quieren hacer parecernos a Panamá, El Salvador, a Honduras, donde cada cambio de gobierno salen miles de trabajadores públicos y entran miles porque es un botín político. Los quiere convertir en eso y quiere anular el sentido diverso del Estado costarricense. El movimiento sindical ha defendido la necesidad de mayor eficacia, mayor eficiencia, de lograr, y por algo ha atacado duramente los síntomas y las evidencias de corrupción que la clase política se ha nutrido del Estado para hacer sus negociados privados y ahora quieren hacerlo sin el contrapeso de la organización laboral. Lo que queda aquí es enfrentar en todas las formas este proyecto que va a acabar con el Estado costarricense, que no es solo acabar con las condiciones salariales y laborales de los trabajadores. Hay que utilizar todas las formas de movilización, de organización, de lucha en la calle, y también lo que ha planteado el Busco, por ejemplo, que ha dicho no puede haber un proyecto sobre empleo público sin una mesa con la participación del movimiento sindical para que efectivamente haya una propuesta balanceada, equilibrada, que garantice mejorar la eficacia del sector público. Si eso no se hace, efectivamente estamos hablando
de otra cosa y no de garantizar una mayor eficacia. De lo que se está hablando simplemente es autoritarismo, antidemocracia y acabar con la organización de los trabajadores, que en este país está fundamentalmente constituida por el movimiento sindical del sector público. En ese sentido, el llamado es que el movimiento sindical va a enfrentar en todas las formas este proyecto, y me parece, y saludo y termino, a Luis Ángel, a Randa, a la Michelle, el agradecimiento por poner un tema tan urgente, tan necesario en el debate nacional por medio de su programa, y agradecerles porque efectivamente los medios privados de comunicación que responden a intereses de las multinacionales no quieren y no nos permiten tener voz para llevar una mirada distinta y una narrativa distinta a los oyentes y a nacionales. Así que mi agradecimiento, y que la pasen bien aún en periodos como esta pandemia, en unas fechas importantes para cada uno y cada una de ustedes. Muchas gracias. Bueno, precisamente el agradecimiento es más bien agradecerle a ustedes por haber tomado este valioso tiempo, por la preparación, la dedicación, que se nota esa capacidad que ustedes comparten con nosotros a través de Alternativas. Así que estamos muy agradecidos por esta noche, por este programa, a usted también como oyente, por haber compartido con nosotros, por haber tenido la confianza de hacer sus comentarios, sus sugerencias, sus consultas y aprovechar a los invitados. Realmente, como les dijimos al principio, unos son de la casa y cada vez llegan nuevos miembros al programa de Alternativas, así que tengan la plena confianza de comentarnos, de contactarnos en algún momento si nosotros les podemos ayudar en algo. Así que bueno, antes quería decir esto para poder darle la palabra a Panga y a Michelle, tal vez a modo de cierre ya para ir despidiendo. También acordándoles que hoy es el último programa del 2020 y Radio 16 va a estar retransmitiendo programas anteriores y volveríamos hasta el 15 de enero del 2021, si Dios lo permite. Así que le voy a dar la palabra ahí a Panga y después luego Michelle para ya terminar. Nos quedan 3 minutos, entonces para a modo breve poder ir cerrando. Panga. Muy rápidamente, muchísimas gracias a Gisela, a Jorge, al otro, don Jorge, a Jorge Córdoba, a Jorge Coronado, a Manuel, que no le gusta el DOM, y lo entiendo perfectamente, y obviamente a Randall, a Michelle, a Isaac y a quienes hacen posible la salida al aire de este programa, y a nuestro auditorio, que por dicha hoy ha estado muy activo. Quiero plantear muy rápidamente lo siguiente. Tenemos un poder económico muy bien organizado. Esas iniciales que Michelle muy despaciosamente leyó, ¿verdad? OCAEP, definitivamente, ¿no? A nivel interno, son los que gobiernan Fondo Monetario Internacional, OCDE, etcétera, ¿verdad? Son los que gobiernan a nivel externo. Gran Capital Nacional y Gran Capital Transnacional son los que están gobernando Costa Rica en este momento. Porque este gobierno, y cuando me refiero a este gobierno, recordemos que el gobierno está formado por 3 poderes. Y según la Constitución Política, artículo 9, ahí están los abogados que me desmientan inmediatamente. Pero lo interesante del artículo 9 es que dice que el gobierno de la República lo ejercerá el pueblo y 3 poderes. Entonces, ¿por qué no organizarnos como pueblo? Que somos motor de toda la historia, motor de todo lo que se ha hecho en el mundo y motor y constructor de Costa Rica. ¿Por qué no nos unimos? Unámonos, nada nos cuesta. Y en este momento urge la unidad. Unidad sindical con todas las demás organizaciones populares, asociaciones de desarrollo, cooperativismo, grupos culturales, grupos cívicos, deportivos, religiosos, etcétera, etcétera. Unámonos como pueblo, ¿no? Y exijámosle a esta argolla que gobierne a quien hoy administra el país, que lo administren para nosotros, que somos los dueños de este país realmente, ¿no? Ya ese experimento que ahora quieren aplicarnos
fracasó totalmente en toda América Latina. Y no solamente en América Latina, sino en el mundo. Y vean lo que pasó en Bolivia, ¿verdad? Un golpe de Estado artero totalmente, que el pueblo de un año lo votó. Y lo votó electoralmente, ¿verdad? Y vean lo que está pasando en Guatemala, y vean lo que está pasando en Colombia, y vean lo que está pasando en Chile. Chile es, en ese sentido, puntero, ¿verdad? En América Latina, junto, obviamente, con Bolivia, ¿verdad? Entonces, unámonos, unámonos, unámonos. Esa es la nota. Entonces, confrontemos a un pueblo unido totalmente, ¿verdad? Contra esta pequeñísima argolla, ¿verdad? Que quiere destruir al Estado y convertirnos, y con eso termino, a Costa Rica en un feudo y a los ticos y ticas honestos y trabajadores en siervos menguados. Y tengámoslo muy clarito, ¿verdad? Y para terminar, recuerden, por ahí mandé una notita, ¿verdad? Chiquitita, donde recordábamos el mito de cómo se llama, de Pandora. Y recuerden que lo último que salió de la caja de Pandora, que fueron todo aquel montón de cosas horribles, ¿verdad? Que salieron de ahí, fue la esperanza, ¿verdad? Pero la esperanza en este momento histórico se llama unidad, conciencia, organización, movilización y convertirnos entonces en poder popular en ese sentido, que es el pueblo del artículo 9, ¿verdad? Consciente, organizado y unido. Muchísimas gracias y muchas, pero muchísimas gracias de todo corazón por todo lo que han hecho hoy. Este programa ha sido ejemplar desde todo punto de vista. Gracias y queda la orden, ¿verdad? De ustedes. Michelle. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizarnos a través de todas estas semanas y el día de hoy. Nada más queda desearles un buen fin de semana y que la pasen bien en estas actividades de fin de año que se aproximan. Agradecerles durante todo este tiempo todos esos programas del 2020 que a pesar de que ha sido un año súper difícil, hemos logrado salir adelante y tomar lo más importante y a través del programa Alternativas con temas interesantes para todos ustedes. Y Randall, ¿algunas otras palabritas que nos quiera decir? No, solo para una consulta de doña Zaida Víquez, pues que nos dice que si el programa queda grabado, y claro, ahí queda en la página de Facebook, para todas aquellas personas que tal vez no nos pudieron ver en vivo, van a tener el programa y lo van a poder disfrutar a partir de que termine la transmisión. Entonces, pues hacerles la invitación ahí para que puedan ver los programas que tenemos por ahí, y si nos quieren hacer alguna propuesta, pues estamos a la orden. Y deseándoles que pasen una excelente noche, agradeciéndoles de nuevo a todos, deseando también que pasen un excelente fin año y un gran, excelente 2021. Así que muchísimas gracias por su compañía.